Dios bendiga al pueblo de Dios. Continuamos con esta exposición bíblica, Los Milagros, segunda parte. Y vamos a considerar bíblicamente los milagros para derribar conceptos erróneos de un sector del pueblo de Dios que en su ignorancia afirman y creen de manera engañada. Cuando actualmente un gran número de creyentes, evangelistas y pastores dicen que la Biblia está llena de milagros y que hoy debemos también estar nosotros llenos de señales milagrosas. De manera que estos ungidos, entre comillas, se han hecho famosos mundialmente, escribiendo libros, algunos, otros elaborando videos, en donde ellos muestran sus supuestos milagros. Hay cientos de videos en el internet etiquetados algunos como el poder de Dios, señales y milagros, prodigios, etc. Pero uno de los problemas más serios en esos supuestos testimonios milagrosos es que, primero, han hecho de esos milagros un fin en sí mismo. Es decir, cuando les escucho su predicación o enseñanza del pretendido ungido en turno, he encontrado siempre el mismo perfil. Y estas son las características comunes en todos ellos. Número 1, no predican el evangelio verdadero. Número 2, nunca exponen las escrituras ni enseñan la importancia de la enseñanza hacia el pueblo de Dios. Número 3, son ecuménicos, pragmáticos, híbridos y sincretistas. Y número 4, su conducta y estilo de vida muchas ocasiones queda en entredicho al conocerse públicamente noticias de algunos de ellos, como el caso de el evangelista Johnny Báez, de inmoralidad. En otros casos de espiritismo, ellos mismos testifican que practican la proyección astral, que se salen de su cuerpo. Idolatría, mercadería, por parte de esos supuestos ungidos y falsos profetas, quienes muchos de ellos tienen mal testimonio. Lo más lamentable también es la mercadería que hacen y la venda que tienen en los ojos sus seguidores, quienes les perdonan todo, aún el pecado grave, evidente, grosero. Aún muchos de los cristianos siguen creyendo que estos individuos, que estos falsos ministros, y siguen creyendo en estos impostores y les siguen apoyando, pagando, comprando no solo sus falsas enseñanzas, asistiendo a sus conferencias o campañas, también comprando sus libros heréticos y muchos otros dándoles ofrendas, diezmos, pactos y primicias. Continuemos con la exposición de la palabra de Dios. Las señales milagrosas bíblicas fueron intermitentes. Es decir, no fueron continuas, mucho menos fueron a diario. Entonces vamos a hacerle la siguiente pregunta a usted, estimado, amado pueblo de Dios. ¿Qué somos llamados a hacer? ¿Iglesias y pastores de sana doctrina o iglesias y pastores carismáticas, milagreras, que anda siempre en pos de las señales? Por carismáticos no solo me refiero a los católicos carismáticos, sino también a los pentecostales, evangélicos y neopentecostales, ya que muchos de ellos han hecho de los milagros un fin en sí mismo, de su vida cristiana, de sus ministerios pretendidos. Y estos grupos tienen como característica especial un desprecio hacia la enseñanza de la palabra de Dios. Un rechazo a la doctrina, fobia a la teología, por el hecho de que está en contra de sus supuestos milagros, porque no armoniza la enseñanza bíblica con su estilo de vida, entre comillas, cristiana. Específicamente me refiero cuando las Escrituras nos enseñan acerca de los oficios, es decir, de los dones que Dios ha dado para bendecir a sus santos, y encontramos que están íntimamente ligados con la enseñanza. En Efesios 4:11,
Estos dones que Dios dio desde el inicio temprano de la era de la iglesia, en Efesios 4:11 dice la Escritura, que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. El objetivo no ha cambiado. El objetivo fue originalmente para llevar al pueblo de Dios a ser edificado. Esto significa a ser enseñado en todo el consejo de Dios, para que la fe del cristianismo no sea una fe subjetiva, basada en experiencias místicas, basada en experiencias esotéricas, ni tampoco basada en milagrería, sino que la fe verdadera del cristianismo siempre ha sido el objeto, la palabra revelada, todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y ese objetivo no ha cambiado. No lo debemos de cambiar ahora. No estamos autorizados para llevar al pueblo ahora solamente nuevas revelaciones, como muchos lo dicen, que se están levantando como profetas o como evangelistas. Es que esta experiencia tengo que ir a dársela a todo el mundo. Y salen con que ahora Dios me reveló. En una experiencia que tuve, fui al cielo y fui al infierno. Y Dios me dijo, hijo, tienes que ir a revelar este misterio. Y se ponen ahí luz a las naciones, el nombre de su ministerio. Así que la luz de las naciones ya no es Cristo para estos ministerios ungidos, entre comillas, sino su pretendida experiencia esotérica, que cuando se analiza bíblicamente, usted lo puede hacer, si tiene la capacidad. Cuando se analiza ese testimonio de los 7 jóvenes colombianos que supuestamente fueron al cielo y al infierno en una experiencia mística, en una experiencia esotérica, encontramos que lo que ellos declaran choca estrepitosamente con la palabra de Dios revelada. Pero el cristianismo de hoy tiene comezón de oír las novelerías nuevas, las experiencias, no solamente de este tipo de personas, sino de los satanistas también, de los brujos, de los chamanes, de los esotéricos, de los narcotraficantes, de las bailarinas exóticas. Eso atrae más gente, eso crea más morbo que la enseñanza propia que te va a edificar, que te va a establecer y a sobreedificar en la fe genuina del evangelio verdadero. ¿Cómo han cambiado las cosas? Definitivamente. Las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, directamente nos enseñan que nosotros los pastores debemos enseñar la sana doctrina a la iglesia y también debemos refutar a quienes traen otras doctrinas. Además, se nos ha puesto la responsabilidad de corregir lo deficiente en la iglesia del Señor. Admiro a siervos valientes que denuncian las herejías y mercadería de la que es víctima gran parte del pueblo de Dios actualmente. Me refiero al hermano Rafael Hernández del ministerio Voz de Alerta para la Iglesia de Jesucristo, mejor conocido como Atalaya de Cristo. Los ministros, los pastores, somos llamados definitivamente a ser como cristianos, como iglesias, como pastores de sana enseñanza, no milagreros. Y al usar esta palabra no estoy despreciando de ninguna manera las señales, los prodigios, los portentos, las maravillas de Dios. No, estoy mencionando un estilo de vida donde no está basado en la fe auténtica de la verdad del evangelio, sino en la búsqueda, en la práctica solamente de experiencias personales. A eso me refiero, que son dos caminos diferentes. Cristo mismo reprendió a sus contemporáneos al decirles en San Juan 4:48. Entonces Jesús les dijo: si no vieran las señales y prodigios, no creerán. De igual manera debes escuchar este reproche que sigue vigente y es también para nosotros hoy.
Si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Señales y milagros. Las personas están sedientas de señales todavía hoy. En San Juan 6:2 la palabra de Dios nos dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Sucede lo mismo. Tan pronto sale un ungido hoy y le siguen grandes multitudes y la gente anda atrás de esas personas. Hoy en general se afirma que Dios está haciendo infinidad de milagros por todas partes. Todo el mundo lo afirma, pero especialmente los carismáticos. Y voy a mencionar lo que etiquetan como milagroso actualmente. Número 1, las cruces de luz brillante están apareciendo por doquier. Manifestaciones místicas. Número 2, están apareciendo cruces con una imagen de alguien crucificado y la gente dice, es un milagro. Árboles donde aparece la sombra del crucificado. La gente corre, se aglutina, prendiendo veladoras, llevando flores, con fanatismo diciendo, es un milagro, es un milagro. Pero esto no solamente se ha dado dentro del catolicismo, sino dentro del movimiento cristiano evangélico. Se testifica de una hermana que estaba haciendo tortillas de harina y de pronto apareció en la tortilla, o ella creyó ver, la imagen de Cristo, a lo cual ella inmediatamente sacó aquella tortilla, empezó a alabar a Dios, a dar gracias porque estaba teniendo una experiencia milagrosa. Luego esta hermana iba orando por los enfermos, ungiéndolos con la tortilla de Cristo. ¡Qué ignorancia!, dirían algunos. Cuando no se enseña la palabra de Dios, cuando no se le da importancia a la palabra, se cae en esos errores, en ese estilo de vida. Número 2, también se dice que milagrosamente están apareciendo santos muertos, la Virgen, Jesús a través de sueños y visiones, o incluso muchos dicen que familiares que han muerto se les han aparecido de manera milagrosa y le están dando mucha importancia en su vida. Número 3, también se está diciendo que hay manantiales curativos, casas, iglesias, templos y personas con el supuesto don de sanidad, y que la gente tiene que ir a esos lugares porque ahí va a ser milagrosamente curada. Número 4, esto es alarmante, personas de toda religión, de todo tipo de creencia. Esto incluye a estatuas religiosas, íconos religiosos, que están manifestando estigmas, derramando lágrimas, algunas otras imágenes derramando sangre real, otras derramando perlas por sus ojos, las extraordinarias estatuas hindúes bebedoras de leche en 1995, apariciones y visiones de la Virgen, mensajes sagrados en frutas y verduras, íconos y cuadros que exudan aceite curativo con aroma dulce, luces de colores espectaculares en el cielo, una niña libanesa que derrama lágrimas de cristal afilado, numerosos rescates y encuentros con ángeles, y recientemente muchos cristianos están diciendo que están oyendo mucho ruido en el cielo, ruidos en el cielo, milagrosamente. Muchísimos carismáticos y neopentecostales que dicen tener la unción de oro, que hacen llover oro, que hacen sudar aceite milagrosamente de sus manos, que están exhibiendo estigmas como evidencias de señales o poder divino a lo que le llaman milagros. Todo esto está siendo atribuido a Dios. Son considerados como señales milagrosas tanto por los católicos, por los carismáticos, evangélicos, pentecostales, neopentecostales, esotéricos y cualquier grupo religioso o no religioso. Pero el error garrafal en que
incurre todas estas personas es el abandono al testimonio de las Escrituras y a la enseñanza de la revelación teológica de Dios, de sus atributos, de su carácter y de los verdaderos milagros, maravillas, señales y prodigios que no solamente nos revelan su carácter, sino que nos enseñan a nosotros como cristianos cómo debemos vivir hoy nuestra vida cristiana. Y son las Escrituras quienes nos enseñan el concepto real de los milagros, su fin, sus propósitos. Así como Israel debía vivir sometido a la ley, obedecer los mandamientos y estatutos de Dios, el cristiano, la iglesia, debemos vivir sometidos a la enseñanza de la palabra de Dios, que es para nosotros nuestra regla de fe. Es decir, nos enseña doctrinalmente, teológicamente, lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Esta misma palabra nos indica que debemos de vivir vidas en santidad, en consagración a Dios, perseverando como creyentes en su palabra y separándonos del mundo pecador, rechazando los deleites sensuales a los cuales la Biblia les llama las obras de la carne en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 21. La palabra de Dios nos enseña, nos amonesta y nos dice: digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagas los deseos de tu carne, porque el deseo de tu carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que se debe predicar y se debe de enseñar. Cuando se expone el Evangelio, cuando los carismáticos están hablando, según ellos, campaña de evangelización, tienen que confrontar con su pecado al pecador y decirle: vas rumbo al infierno, no vas a heredar el reino de Dios si tú estás practicando todo este tipo de pecados. Como cristianos debemos de permitir que Dios siga obrando en nuestra vida la clase de vida espiritual que Él nos está demandando. El Espíritu de Dios quiere seguir trabajando en tu vida, hermano. Quiere seguir trabajando en mi vida y manifestando su fruto. Versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso tenemos que ser claros en enfatizar. Si decimos que somos de Cristo, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Entonces aquellos hermanitos que andan en inmoralidad, en sensualidad, no están manifestando el fruto del Espíritu, sino de su carne, de su sensualidad, y no han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y tengo que decirle lo que dice aquí la palabra: los que practican tales cosas, como ya se los he dicho antes, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. No se engañe.
pensando que Dios le va a perdonar su vida de inmoralidad, de adulterio, de perversidad. Va rumbo al infierno y tiene que arrepentirse. Esto se tiene que predicar, se tiene que enseñar. No solamente engañar a la gente diciéndole: hoy es tu día, este es tu año, Dios te va a dar las peticiones de tu corazón, Dios te las va a conceder. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Es lo que están diciendo los chamanes, los agoreros, los falsos profetas. Pero un verdadero, un auténtico siervo de Dios te va a confrontar con tu pecado. Te va a confrontar con tu pecado y te va a llevar a Dios al arrepentimiento. La iglesia necesita ser exhortada. Los evangelistas necesitan ser corregidos. Los hermanos que ponen demasiado énfasis en sus experiencias personales necesitan ser corregidos por la palabra de Dios. Tenemos que tener el fruto, no solamente los dones de poder, sino más aún el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero lamentablemente esto no es enseñado por esos supuestos ungidos. Es rechazada la enseñanza bíblica porque ellos promocionan sus milagros como un fin, ignorando que bíblicamente nunca lo fueron en sí mismo, sino solamente fueron un medio para revelar el carácter de Dios, sus atributos, su personalidad. Algunas evidencias que son aberrantes, en las que se promocionan a sí mismos esos falsos ungidos, son las siguientes declaraciones en sus campañas, en su publicidad de sus eventos. Gran campaña de liberación, sanidad y milagros. Ensánchate, no seas escaso. Sanidad, liberación, restauración. Ven por tu milagro. Es lamentable que estos eslogans en muchas ocasiones pertenecen a asociaciones religiosas donde hay cientos de pastores, y qué lamentable que tengan estos conceptos que rayan en lo herético. Sanidad, liberación, restauración. ¿Dónde está el evangelio? Ahí. ¿Dónde está la confrontación para decirte que necesitas ser redimido, perdonado, para que no vayas a la condenación? El verdadero profeta, como Jonás, dijo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Estaba confrontando a esa ciudad con su pecado. Otro texto muy mal empleado, Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Es una gran verdad y lo creemos. Somos testigos del poder de Dios que hace maravillas. Pero esta publicidad dice: porque nada hay imposible para Dios. Acompáñanos este 5 de marzo a las 6:30 de la tarde. Ven a gozarte con los que se gozan. Ven por tu milagro con el evangelista internacional. Y ahí está el nombre del individuo con las letras más gigantescas del anuncio. Por lo general esos anuncios promocionan milagros. Estos individuos pretenden comprometer a Dios, someter a Dios a su voluntad, al ponerle a Dios una fecha y una hora específica en la que Dios debe hacer esos milagros que estos supuestos ungidos van a exhibir en su campañita. Esto desde luego agrede mi razón y mi fe bíblica. El primer mandamiento nos dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser. Pero también nos aclara una cosa, que estos individuos anulan y tratan de anular la mente en sus fanáticos seguidores. La razón, es decir, la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado para pensar, reflexionar y darle a Dios un culto racional, como Dios mismo nos lo demanda en Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, tenemos que meditar en las pretensiones de esos supuestos ungidos. Sus enseñanzas, como sus formas, no armonizan con la enseñanza bíblica. Son aberrantes sus prácticas.
Es anticristiana su postura al ponerse ellos en el lugar de Dios y al poner a Dios en el lugar del hombre. Ellos con su conducta pretenden manipular a Dios a su gusto. Al supuestamente profetizar, echar fuera demonios y declarar milagros, no porque esta no sea la voluntad de Dios, sino porque ese es el estilo de vida de estas personas, quienes dicen viernes, sábado y domingo en la plaza de toros a las 7 de la noche diariamente, milagros, señales, y ponen textos de la Biblia, limpiad leprosos, resucitad muertos. Y lo más lamentable y lo más triste, que yo he sido testigo, que así como llegan las personas en su silla de ruedas, así se van. Así como llega la gente enferma, así se tiene que ir de esas campañas, porque no están ocurriendo los auténticos milagros legítimos, bíblicos. Otro tipo de milagros están ocurriendo y se están promocionando. Milagros falsos, que no son auténticos. Un verdadero profeta, de quien da testimonio las Escrituras, los verdaderos hombres de Dios, nunca tuvieron en su poder la revelación. La profecía nunca la manejaron a su antojo. Ningún profeta bíblico verdadero lo hizo. Pero por el contrario, los falsos profetas sí profetizaban cuando querían, como querían y como se les pedía. Nunca en ningún momento los profetas auténticos, los profetas bíblicos, los apóstoles genuinos, ni Cristo tampoco, nunca promocionaron sus milagros, jamás. La enseñanza de la palabra, la predicación del evangelio fue lo más importante. Y las señales les siguieron luego de la exposición del verdadero evangelio. Quiero presentarte las pruebas, haciendo un recorrido cronológico de los milagros bíblicos genuinos, y confío que Dios nos enseñará lo fundamental. Hagamos este recorrido cronológico a través de la Biblia. ¿A qué le llamamos hoy milagros por la fe? ¿Y qué son los milagros religiosos? En el concepto del catolicismo romano, al canonizar a un santo, dicen que debe haber hecho 3 milagros. En general, los carismáticos evangélicos pentecostales y neopentecostales también tienen conceptos muy erróneos del tema. Vamos a ver este recorrido cronológico para ver la información bíblica. Los milagros bíblicos que están narrados en las Escrituras los vamos a ver desde el punto de vista cronológico. Y ruego a Dios que le abra los ojos a los ciegos hermanos que siguen a los falsos ungidos. Número 1. Desde la creación hasta el diluvio, 1700 años. Enoc fue llevado sin ver la muerte. En 1700 años solamente se narra un evento sobrenatural y milagroso. En 1700 años. Número 2. Desde el diluvio hasta los patriarcas. Solamente una señal sobrenatural. Y fue para destrucción. El juicio de la torre de Babel. Número 3. Desde los patriarcas hasta Moisés. Un periodo de 430 años. Cada vez eran menos las señales. Número 4. Los 400 años de Israel en Egipto, ninguna señal, ningún milagro. Número 5. Desde Moisés y Josué, durante el tiempo de la conquista. Ahí sí, muchas señales y prodigios abundantes. Pero al llegar a la época de los jueces de Israel, nuevamente fueron muy pocas señales, 350 años. Durante el tiempo del rey Salomón no hubo ninguna señal milagrosa. Fueron 120 años del reino unido en Israel. Número 7. Durante la época de la monarquía dividida, desde Salomón hasta Nehemías, realmente casi los milagros se extinguieron.
Aún los hombres de Dios más devotos como Esdras, Nehemías y Zorobabel nunca fueron testigos de ninguna señal milagrosa. Número 8. Entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento fueron 400 años donde no hubo ninguna señal milagrosa. Se le conoce como el periodo del silencio de Dios. Así rápidamente te he demostrado cronológicamente que en el Antiguo Testamento los milagros no fueron cotidianos. En realidad, si los comparamos con el tiempo, fueron pocos, esporádicos, considerando la cronología. Número 9. Durante el periodo del último de los profetas, Juan el Bautista, encontramos asombrosamente que Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Este último de los profetas de Dios, con voz de trueno, no hizo ninguna señal. San Juan 10:41. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Es decir, en el ministerio de Juan el Bautista no hubo señales ni milagros, pero no obstante la gente creyó al mensaje de Juan y le tenían por un profeta auténtico. Número 10. Cristo, el Hijo de Dios, quien hizo señales legítimas, definitivamente abundantes, prodigios, señales, maravillas, portentos, pero tenemos que resaltar que bíblicamente no existe ninguna señal milagrosa por parte del Mesías durante sus primeros 30 años de vida, a lo cual los evangelios apócrifos responden con relatos de supuestos milagros del niño Jesús, los cuales rechazamos por ser dudosos y no canónicos, esos mencionados milagros. Los milagros en la vida de Cristo fueron numerosos, auténticos e incuestionables, fuera de toda duda. Los milagros nunca fueron algo común y corriente en la vida del pueblo de Israel, como tampoco en la iglesia del primer siglo. Los milagros nunca sucedieron continuamente, como algunos nos quieren hacer creer en su ignorancia. Los milagros nunca estuvieron en las manos ni de los profetas en el Antiguo Testamento, como tampoco en las manos de los cristianos durante la época de la iglesia del primer siglo. Las señales y maravillas solo eran señales apostólicas. Era Dios quien las hacía por medio de sus apóstoles. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Pregunta: ¿está o no la Biblia llena de milagros? ¿Debemos buscar los milagros? ¿Son un hecho cotidiano en la vida cristiana los milagros? ¿O qué significan? ¿Acaso son demostraciones de una fe genuina? Si no vemos milagros, no creeremos, o si los vemos, ¿nos afirmaremos más? ¿Cuál fue el propósito en la Biblia de los milagros? Podemos responder que fueron un medio de revelación del carácter de Dios, de su poder, de sus atributos. Confirmaron a Cristo no solo como el Mesías, sino como Dios mismo. Pero nunca los milagros fueron un fin en sí mismo. Definitivamente quienes proclaman hoy en día los milagros, muchos de ellos mienten al enseñar que hay abundancia de milagros, y sus pretendidos milagros son muy cuestionables. Muchos de ellos mienten con sus falsos milagros y sus promocionales de venga a la cruzada, venga por su milagro. Tenemos que enfatizar que bíblicamente los milagros tienen un carácter revelador. Número 1,
nos revelan la misericordia de Dios. Número 2, nos revelan la autoridad y divinidad de Cristo. Número 3, nos revelan el carácter de Cristo. Y número 4, nos revelan los propósitos de Dios, los mandamientos que nos impone y una revelación propia de Él. Aún en el tiempo de Cristo los milagros fueron muy limitados y solo a su arbitrio, gracia y misericordia. Nunca los exhibió para satisfacer el morbo de las multitudes o de los gobernantes paganos en turno. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? ¿Qué debemos creer como creyentes respecto de los milagros? ¿Qué prueban? ¿Podemos saber cuando un milagro es auténtico o cuando es un engaño? Considero que un número de creyentes y pastores muy reducidos saben discernir entre un milagro genuino y un milagro apócrifo. El propósito de las señales fue, en el Nuevo Testamento, las señales hechas por Cristo, dice la palabra de Dios en San Juan 20:31 y en Hechos 2:22, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo siempre habló en una total armonía con las Escrituras antiguo testamentarias. En Él se cumplieron las profecías y cuando Él profetizó siempre fue armoniosamente con toda la revelación canónica. Los milagros de Cristo fueron instantáneos y muchas veces la fe del enfermo directamente no tuvo nada que ver con su sanidad. En cambio, los carismáticos de hoy enseñan que confieses tu milagro, que lo creas aunque no ocurra nada. Dicen, ya ocurrirá. También dicen que si no recibes tu milagro es porque no tienes fe. Algo que ignoran es que los genuinos milagros y las señales siempre acompañan la revelación de Dios. Veamos lo que la Biblia enseña al respecto en Hechos 14. Pablo y Bernabé sanan, usados por Dios, a un tullido. Al ver la señal, el pueblo de Listra se vuelca en adoración hacia los apóstoles, creyendo que eran dioses, y pretenden ofrecerles sacrificios de toros. Antes que los apóstoles comunicaran la revelación del Dios eterno, vino el caos, la idolatría. Ellos pensaban que eran los dioses Júpiter y Mercurio. Entonces los apóstoles rasgaron sus ropas a grandes voces, testificando de Dios. Como consecuencia, Pablo fue apedreado y arrastrado a las afueras de la ciudad y dado por muerto. Un milagro o señal sin revelación, sin la explicación bíblica divina, es un desastre, una muestra de idolatría hacia los milagreros, a quienes les dan toda la gloria, y muchos se quedan callados. Pero quienes dicen la verdad y predican a Cristo son perseguidos, sufren por causa del Evangelio, así como le pasó a Pablo y a Bernabé. Los cristianos debemos saber cómo probar los milagros, ya que muchos piensan que Dios está hablando nuevamente y dando señales en abundancia a través de hombres especiales, quienes reclaman tener una gran unción de Dios. ¿Cómo saber si son o no de Dios esos pretendidos milagros y ellos mismos? ¿Cómo saber si es Dios quien está haciendo esas señales o si es otro espíritu imitador o satánico? Para no errar ni dudar, necesitamos un estudio sistemático de la palabra de Dios. Contamos con su palabra que nos enseña todo lo concerniente al tema. Debemos ser bíblicos, debemos interpretar correctamente las Escrituras. Por el contrario, la ignorancia de la Biblia llevará a los creyentes al error, a la mentira, a la herejía y aún a la apostasía. Tenemos que ver si los pretendidos milagros de hoy son genuinos y auténticos, como lo son los relatos del Evangelio
de Cristo. Nuestra fe y modelo es el contenido bíblico. Número 1, los milagros de Cristo fueron abundantes en número. Número 2, había enfermedades visibles que fueron inmediatamente erradicadas. Hoy se presenta un fraude al testificar de enfermedades subjetivas, no visibles, pero que se reclaman como un milagro, exagerando o mintiendo públicamente con fines perversos de fama para los milagreros. En otras ocasiones hay otro fraude donde se cuenta con personas que mienten a favor de sus líderes. A ese tipo de gente se le conoce como paleros. Personas que fingen estar enfermos o fingen supuestos milagros solo con el fin de convencer a la multitud allí presente. Yo tengo informes de que eso ha sucedido aún aquí mismo, en la comarca lagunera, por un falso profeta local, que siempre se ha promocionado con sus milagros. Ahí están los videos de esos falsos milagros publicados en YouTube. Pero vamos a seguir con esta exposición bíblica. Vamos a ver los ejemplos bíblicos de genuinos milagros. El siervo del centurión, a quien Pedro le corta la oreja, inmediatamente es sanada. Lucas 22:50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la sanó. El ciego Bartimeo recibe de manera inmediata la vista. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pero ¿por qué los supuestos ungidos y carismáticos de hoy no hacen este tipo de señales? No hacen este tipo de milagros. ¿Por qué los que dicen que tienes dones de poder, dones de sanidad, no hacen esta clase de milagros instantáneos? ¿O por qué no resucitan a un muerto como Cristo resucitó a Lázaro? De los 10 leprosos solo uno tenía fe y regresó agradecido, pero todos fueron sanados. Aún el mismo Lázaro no necesitó de fe para resucitar. No hay excusa ni pretexto para que no estén ocurriendo hoy estas señales por parte de los supuestos ungidos, de los milagreros o de los carismáticos. Muchos de esos pretendidos milagros y señales, en la mayoría, son un fraude, mentira. No se puede verificar, son milagros subjetivos, ya que ellos dicen: declárelo por fe, recíbalo, recibe tu milagro. Y cuando lo revuelcan en el suelo y lo tumban, ese es el milagro. Pero la gente sigue igual con sus mismas enfermedades. En el internet, en YouTube, existen miles de falsos milagros que son rebatibles, cuestionables, y muchos de ellos se han probado que son trucos montados, fraudes, como en el caso del milagro que supuestamente hace Diony Báez, cuando supuestamente convierte el agua en vino. Así hay miles de milagros que son cuestionables y que debemos rechazar porque son falsos. Las señales de Cristo lo autentificaron a él como el enviado de Dios. Nicodemo da testimonio en San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una característica bíblica de los auténticos milagros fue que los milagros de Cristo fueron innegables, incuestionables, fuera de toda duda. En Hechos 2:22 vemos lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y en San Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Note usted que aún los enemigos de Cristo en ningún momento cuestionaron ni negaron los milagros de Cristo, ya que eran genuinos, auténticos. Entonces todo milagro auténtico que ocurre hoy debe ser verdadero, auténtico, irrebatible, incuestionable y fuera de toda duda. Además, los apóstoles de Cristo tuvieron señales apostólicas. En Hechos 4:14 dice la palabra de Dios: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Cuando somos testigos de milagros auténticos, no podemos decir nada en contra. Nuevamente, estos milagros auténticos tapan la boca a toda acusación. Entonces le ordenaron que saliera del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Nuevamente, los milagros apostólicos bíblicos que están ahí en el libro de los Hechos fueron incuestionables e irrebatibles. Pero debo hacer una aclaración. El común de los hermanos que seguían a los apóstoles no hacían estas señales. La Biblia es clara en este punto. Las señales eran hechas solo por los apóstoles, no por las iglesias ni por los hermanos. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ni en el caso de Cristo, ni en el de los discípulos, se les acusó de falsedad en sus milagros, porque eran auténticos e innegables. La era apostólica fue con señales y con revelación, definitivamente. Pero esta era de la iglesia que nos ha tocado vivir hoy a nosotros no es apostólica ni de revelación. Esto debemos asimilarlo. La siguiente cita bíblica en Hechos 4:30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Al morir los apóstoles, se fueron con ellos las señales apostólicas que habían sido prometidas a ellos. La doctrina aberrante del reemplazo no le permite ver a creyentes y pastores quienes toman textos y palabras de Cristo que le dijo a los apóstoles solamente, no a nosotros. En este punto tenemos que ser honestos y no basarnos en un texto bíblico determinado para postular milagrería. Debemos saber a quién se le dieron esas palabras directamente, interpretarlo correctamente para ver qué relación tiene eso con nosotros hoy. La palabra de Dios nos dice de manera específica: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5:12. ¿Por la mano de quién? Por la mano de los apóstoles. Esto no les gusta a muchos hermanos que no son pastores o evangelistas, pero lo que estoy exponiendo son las evidencias encontradas en la palabra de Dios. En 2 Corintios 12:12, la palabra de Dios dice: con todas las señales de apóstol
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aquí Pablo da testimonio de las señales apostólicas que le confirmaron como un apóstol auténtico. Y en 1 Corintios 15:8 nos dice, y al último de todos, como a uno que apareció fuera de tiempo, me habló a mí. Yo lo vi. Esta declaración es fundamental, doctrinalmente hablando. Claramente se dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Las consecuencias de esta declaración bíblica es que hoy en día no existen apóstoles. Quienes se hacen llamar a sí mismos apóstoles o profetas mienten. ¿Cómo es posible que existan tantas denuncias en videos y en audio contra carismáticos muy famosos de hoy, pentecostales o neopentecostales? Se han hecho libros apologéticos denunciando los falsos milagros, los falsos testimonios de gente esotérica, de gente que ha tenido experiencias místicas y que pretenden tener una nueva unción especial. Pero este tipo de gente, sus milagros y sus experiencias son muy cuestionables. Principalmente no porque no tengamos fe o porque no creamos en Dios o porque no creamos en las maravillas. No, esa no es la razón. La razón fundamental es porque no se ajustan a los auténticos milagros bíblicos, a los milagros de Cristo. No se parecen a los milagros apostólicos. Cuando el profeta Elías en el monte Carmelo estuvo contra los falsos profetas de Baal, cuando descendió fuego del cielo, esto fue innegable. Cuando Moisés en la corte de Faraón se exhibieron las señales divinas, fueron incuestionables. Los mismos sacerdotes satánicos del Faraón dijeron, este es el dedo de Dios, en Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Fue innegable en cada caso la señal o milagro de los auténticos profetas de Dios. Los auténticos apóstoles hicieron señales inobjetables. Esto debe ser nuestra regla principal para determinar si los pretendidos milagros de hoy son auténticos o son falsos, son legítimos o son apócrifos, reúnen las características bíblicas o son superchería. ¿Son los pretendidos milagros de los carismáticos iguales que los que la Biblia enseña y nos da testimonio? ¿Son iguales los pretendidos milagros de hoy, de los supuestos profetas o predicadores que dicen que Dios los usa? La respuesta honesta y contundente es no. Resumimos que son falsos milagros. Vemos dos mundos distintos, diferencias enormes. Al hacer una comparación de esos pretendidos milagros de la lluvia de oro que alargan los pies, que rellenan muelas, al comparar las señales, maravillas y prodigios bíblicos, vemos dos mundos totalmente diferentes entre los milagros que están en la Biblia y los pretendidos milagros de hoy. Definitivamente esto ha llevado a las iglesias y ministerios a poner otro fundamento de fe, donde la milagrería es su pan cotidiano y su fin en sí mismo. El milagro está siendo buscado, rebuscado a través de todo tipo de experiencias, sueños, visiones, profecías, lenguas, caídas en masa, estigmas como aceite de las manos, lluvia de oro, salidas del cuerpo, proyección astral, pláticas con ángeles, pláticas y visiones con Cristo, con Dios, peleas con los demonios y con los malos espíritus. Todo esto como parte de una falsa guerra espiritual que se hace hoy en día. Prácticas de espiritismo, exorcismo, por parte de supuestos hermanos y supuestos ministros.
carismáticos que ignoran las Escrituras y el poder de Dios, ya que muchos de ellos además creen que hay cristianos endemoniados, lo cual es aberrante. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por estas razones su servidor no puede aceptar los pretendidos milagros de evangélicos, pentecostales, carismáticos, neopentecostales, ni de la mayoría de los pretendidos ungidos de hoy en día, porque ellos han osado poner otro fundamento al postular, al enseñar una vida cotidiana llena de milagros que ellos mismos están fabricando en su mente codiciosa de fama, de poder, en sus experiencias esotéricas. Constantemente están hablando de sus visiones, de sus sueños, de sus milagros, de sus nuevas revelaciones. Ellos testifican de supuestos milagros, de experiencias, de profecías personales que están teniendo. Pero todo eso es poner otro fundamento. Todo eso es quitar el fundamento apostólico, profético y cristológico que da legitimidad a la fe cristiana y en su lugar poner otro fundamento. Esto es engañar al pueblo de Dios enseñando, mintiendo perversamente. Estos falsos ministros se promocionan a sí mismos como imprescindibles, hombres espectáculo, de plataforma, ungidos, milagreros que andan peregrinando con sus mentirosas profecías y con sus mentirosas señales y milagros y con sus mentirosas nuevas revelaciones. Debemos, como iglesia y como ministros, conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, que son nuestro único fundamento. Así concluiremos que todos aquellos hermanos, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles carismáticos son, según la auténtica y veraz palabra de Dios en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Conclusiones finales. Advertencia de Cristo en relación con los milagros. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos 13:21. Entonces si alguno les dijere, mirad, ahí está el ungido, o mirad, allá está, no le creáis. Versículo 22. Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Falsos ungidos que en estos tiempos finales se están levantando. Además, en 2 Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, cuando el cristianismo no recibe la verdad, la doctrina, la palabra, la enseñanza para ser salvo, entonces, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso. Dios permite que venga un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que están despreciando la verdad, los que desprecian la verdad, la palabra, la exposición bíblica, sino que se complacen en la injusticia. Además, la advertencia de Cristo en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera los demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y en Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Definitivamente hay un juicio para las ciudades que vieron y fueron testigos de los auténticos milagros de Cristo y no se convirtieron. Hay un juicio para la gente que ha recibido milagros de Dios, de Cristo, y no se ha convertido a pesar de esos milagros. La iglesia cristiana no necesita los milagros para creer, ni para que su fe crezca o sea fortalecida. Los auténticos ministros de Cristo, la iglesia auténtica de Cristo, no necesita señales ni milagros para que su fe crezca. Los milagros los necesitan los supuestos ungidos, los falsos ministros que buscan que la gente los siga a ellos y que la gente crea en ellos y que les dé lo que ellos necesitan: poder, vanagloria, dinero y su propia perdición. Esto es característico de los obreros fraudulentos, quienes no guían a la iglesia, a la Biblia, a las Escrituras, a Cristo, a Dios, sino que los guían a ellos mismos, apacentándose a sí mismos. Concluyo añadiendo que Dios en su soberanía puede hoy y en cualquier momento que Él así lo decida, hacer un acto divino sobrenatural para dar sanidad a cualquier enfermo o para proteger a su pueblo de manera sobrenatural. Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera porque Él es el Todopoderoso. No podemos nosotros limitar a Dios negando que ya no haga milagros. Por supuesto que Dios siempre los ha hecho a favor de su pueblo y lo va a seguir haciendo, lo creas o no. Lo que principalmente se ha hecho en este estudio bíblico profundo es mostrarte las características de los auténticos milagros, de las maravillas, de la diversidad de nombres bíblicos con los que se les mencionan las mismas escrituras, y que principalmente el pueblo de Dios aprenda a conocer las características de los auténticos milagros y prodigios a la luz de la Biblia. Que usted identifique esas características bíblicas y al conocer, al tener noticias de un supuesto milagro actual, tenga la capacidad bíblica para discernir si es un milagro auténtico de Dios o si es un fraude o si proviene del enemigo, ya que las consecuencias de vivir, de creer un cristianismo falso son eternas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Cristo será, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. El problema fue y es que en el cristianismo actual se le da más importancia a los dones de poder, a las señales, a los prodigios, que al fruto del Espíritu en nuestra vida. Concluyo con eso. Las evidencias de que tenemos en nosotros al Espíritu de Dios, de que somos de Dios, no lo son tanto las señales de poder, sino el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Con esto concluyo, esperando que Dios bendiga a su iglesia, esperando que Dios bendiga a su pueblo, y que edifiquemos y sobreedifiquemos en su palabra y en su verdad. Dice aquí la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Estas son las evidencias más contundentes del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de vivir crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Estas son las pruebas y las evidencias más contundentes y que te darán la entrada al cielo, no el hablar en lenguas. Dios les bendiga y Dios les guarde.